Involucramiento de jóvenes para liderar. El tema de hoy es bastante importante, ya que depende de muchos jóvenes y señoritas que actualmente están en la iglesia, el futuro de nuestra iglesia, ya que de las generaciones que van trascendiendo se va formando una iglesia. Por eso es importante involucrar a jóvenes y señoritas para asegurar el surgimiento de líderes cristianos a partir del involucramiento juvenil. Es crucial crear espacios donde los jóvenes se sientan escuchados, valorados y desafiados a crecer en su fe. La iglesia debe intencionalmente darles oportunidad para servir, enseñar y liderar, siempre bajo la guía y ejemplo de líderes adultos que modelen un liderazgo de servicio. Ahora bien, vamos a ver algunos puntos muy especiales de los cuales es necesario hablar. Y este lleva como subtema involucrando a jóvenes. Para ello tenemos que, uno, crear espacios seguros. Los jóvenes necesitan sentirse cómodos para expresar sus dudas, preguntas y preocupaciones sin temor a ser juzgados. 2. Escuchar activamente. La escucha activa y empática es fundamental para comprender sus perspectivas y necesidades. 3. Brindar oportunidades de servicio. Permitirles participar en actividades de servicio dentro y fuera de la iglesia les ayuda a desarrollar un sentido de propósito y responsabilidad. 4. Involucrarlos en el liderazgo. Asignarles responsabilidades y roles de liderazgo guiados por mentores adultos les permite desarrollar sus habilidades y confianza. 5. Modelar el liderazgo cristiano. Los líderes adultos deben ser ejemplos de humildad, integridad y servicio, mostrando cómo vivir la fe de manera auténtica. 6. Promover la formación integral. Ofrecer oportunidades para el estudio bíblico, la discusión de temas relevantes y el desarrollo de habilidades de liderazgo. 7. Fomentar la comunidad. Crear un ambiente donde los jóvenes se sientan conectados entre sí y con la iglesia en general. 8. Equilibrar la libertad con la responsabilidad. Darles espacios para crecer y experimentar, pero también guiarlos para que tomen decisiones sabias y responsables. Las acciones específicas de la iglesia pueden ser las siguientes: grupos juveniles, establecer grupos de jóvenes con actividades específicas adaptadas a sus edades e intereses. También la mentoría, emparejar a los jóvenes con líderes adultos para recibir guía y apoyo. El ministerio juvenil también sirve para involucrar a los jóvenes en el ministerio juvenil, ya sea a través de la música, la enseñanza, el servicio o la organización de eventos. Programar programas de liderazgo también nos ayuda y nos ofrece programas de formación de líderes juveniles, donde aprendan habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. El servicio comunitario, incentivar la participación en proyectos de servicio que beneficien a la comunidad. Eventos especiales, organizar eventos que atraigan a jóvenes y les permitan conectar con otros de manera significativa. Colaboración intergeneracional, fomentar la intención y el aprendizaje mutuo entre jóvenes y adultos mayores en la iglesia.
Al implementar estas estrategias, la iglesia puede cultivar una nueva generación de líderes cristianos comprometidos y capacitados para llevar adelante la obra de Dios. A continuación veremos 7 funciones esenciales del líder de jóvenes. Y para ello debemos de saber que no hay nada escrito en piedra con respecto al ministerio de jóvenes de una iglesia. La verdad es que no existe tal cosa como las tablas de la ley del ministerio juvenil o los 10 mandamientos de un grupo de jóvenes. Tampoco hay funciones establecidas en la Biblia para un líder de jóvenes en particular. Sin embargo, creo que podemos concluir que existen algunas funciones que son básicas para uno que sirve al grupo de jóvenes de su iglesia. Así que en esta ocasión quiero compartir contigo 7 funciones que considero importantes para un líder de jóvenes. Uno es enseñar la palabra. Creo que en un contexto juvenil el compañerismo o socialización y hasta la diversión tienen su lugar. Sin embargo, el grupo de jóvenes no existe para entretener a sus integrantes. Ellos tienen necesidades particulares debido a la etapa de vida en que se encuentran. Y para cada necesidad, la Biblia tiene respuestas. El apóstol Pablo escribe a su joven pastor y pupilo en Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo, para ser más exactos, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La función principal de un líder de jóvenes es enseñar lo que es la verdad. Por tanto, debe utilizar la Biblia para colaborar así con el proceso de santificación en el que se encuentran los jóvenes. 2. Servir a su equipo de apoyo. El líder juvenil debe acompañarse de un equipo que le permita llevar la carga para servir a los jóvenes de su congregación de una manera más efectiva y oportuna. La cantidad de colaboradores puede variar de una iglesia a otra. Sin embargo, el servidor responsable del ministerio debe tener como parte de sus prioridades servir a su equipo de apoyo. Algunas formas prácticas para llevar a cabo estos son discipularlos, compartir con ellos enseñanzas que puedan nutrirlos y desafiarlos a aprender más sobre las luchas de los jóvenes en sociedad, apoyándose en investigaciones y estadísticas. Por ejemplo, ellos deben ser una prioridad en las oraciones frecuentes del líder. Son el equipo que lleva la carga con él. El líder juvenil de, el líder juvenil debe de amar sus vidas. Como un modelo de esto podemos ver a nuestro Señor y su trato genuino con los discípulos. En Juan 15:15 y 17, también en Marcos 6:31. O a Pablo también cuando pensaba en sus colaboradores, 2 Timoteo 4:11 y Tito 13:13. El común denominador en ambos ejemplos es que estos líderes se preocupaban por quienes servían junto a ellos. Número 3. Orar por sus jóvenes. Muchas veces vemos el mandato a la oración en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18. Aprendemos muchas lecciones sobre este tema de la oración. Una de ellas es que dependemos de Dios para absolutamente todo.
Si quieres tener un servicio efectivo, ora por tus jóvenes. Nada de lo que hagas en el ministerio tendrá resultado perdurable o de importancia eterna y no ha sido bañado en oración. Al orar le decimos a Dios, yo no sé, pero tú sí. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Solo Dios tiene el poder para transformar el corazón caído de una vida. Solo Dios tiene el poder para transformar el corazón caído de una vida. Ora por tus jóvenes, ora con frecuencia y promueve esa disciplina entre tus colaboradores y entre los mismos jóvenes. 4. Planificar y programar. Liderar implica planificar. Si estamos tratando de conducir a un grupo de personas en una dirección, más vale que tengamos un plan, pues de otra manera la improvisación será la forma que nos conducirá a ningún lado. Una tarea básica del líder es tomar tiempo para escribir las metas y estrategias que le dan forma a sus propósitos como servidor de un grupo de jóvenes en una iglesia local. Cuando sirves, quieres ser eficaz, entonces toma el consejo del proverbista. Proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Proverbios 21:5. Número 5. Sujetarse a las directrices pastorales. Claro, está sirviendo bajo el liderazgo de la iglesia local y este lo preside el cuerpo pastoral. Por tanto, ellos marcan la pauta. Dios los ha puesto para llevar a cabo una tarea en esa comunidad. Es deber de aquellos que servimos como líderes de jóvenes o en cualquier otra área sujetarnos a nuestros pastores, y esto requiere comunicación. Debe existir una línea abierta con liderazgo pastoral, tanto para fines de presentar reportes como redención de cuentas, así como también ser instruidos u orientados. El apóstol Pedro manda: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y a todo revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Número 6. Cultivar su carácter. En resumidas cuentas, el carácter es lo que eres en realidad. El carácter es la forma de pensar y actuar que corre en el interior de alguien, que cuando lo partes ves las mismas personas por dentro y por fuera. El servidor de Dios ha sido llamado a ser ejemplo. Cuando escribe al joven Timoteo, el apóstol Pablo indica: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de todos los creyentes en la palabra, en conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Sin embargo, no se puede ser un buen ejemplo si no hay madurez de carácter. Debemos enfocarnos en afrontar nuestras grietas de carácter y, junto a las escrituras y con el poder del Espíritu, entregar esas áreas al Señor para que las transforme. Tiene que haber una determinación y objetividad en cultivar el carácter propio. Eso es lo que garantiza la verdadera influencia en la vida de los demás. Número 7. Amar la iglesia. Como sabemos, la iglesia es el conjunto de personas por quienes Cristo derramó su sangre. Y eso no es poca cosa. Es la comunidad de creyentes que, por su compromiso de membresía, forma parte de una iglesia local. A esa iglesia estamos llamados a amar. La manera práctica en la que un pastor llamado por Cristo demuestra su amor por él es apacentando sus ovejas. Juan 21. Puede que el líder de jóvenes no sea uno llamado al ministerio, pero si espera que esté dispuesto a servir con sacrificio, entrega, dedicación y excelencia a los jóvenes de esta iglesia local, para la exaltación de Cristo, para la gloria de Dios y la proclamación del Evangelio. Entonces es muy importante tener esas características para poder llevar un liderazgo eficaz. Ser un líder no es nada fácil, pero si Dios te ha hecho el llamado, debes de aceptarlo. Ahora bien, ¿cómo involucrar
a los más jóvenes en la iglesia? Esta interrogante va de la mano respecto al tema. Y es que la iglesia contemporánea constantemente se enfrenta a uno de los más grandes retos. Esto es la manera en que involucramos a los jóvenes dentro de la iglesia. Líderes y ministros se encuentran en la constante batalla de entender cómo hacer esto y la realidad es que no es tarea sencilla. No existen fórmulas que resulten en un éxito rotundo siempre y cada vez. La realidad es que cada iglesia local es distinta. Todos los casos son especiales y muy particulares. Por eso quiero compartir puntos dignos de considerar como líderes al momento de pensar en cómo involucrar a los jóvenes dentro de la dinámica de nuestra congregación. He notado la existencia de muchas opiniones divinas y poco entendimiento no solo del tema, sino de la generación misma. Ciertamente no todas las generaciones son iguales. No obstante, la manera de acercarnos a cada generación emergente no es tan diferente. Aquellas cuyas mentes vienen inmersas en el mundo de la tecnología carecen de ciertas habilidades sociales y con ello falta de conexión. Cuando llegan a nuestra iglesia, en ocasiones cometemos el error de colocar sobre ellos nuestras propias expectativas. Por ejemplo, esperamos se adapten a nosotros, a nuestra cultura, a nuestra forma de comunicarnos e incluso a nuestra manera de entender las cosas. Este punto ha adquirido una esencia tremendamente peligrosa. Precisamente es el punto débil de muchas iglesias, aunque la fortaleza de aquellas que hacen todo lo posible por atraerlos. Cueste lo que cueste, aún así es necesario diluir o omitir la verdad con tal de llamar la atención de dicha generación. Observar, aprender, escuchar y dialogar son cuatro puntos esenciales. Los jóvenes y los adolescentes son un grupo muy especial. A través de la búsqueda inteligente y el conjunto con la herramienta resumen de logos puede descubrir el curso de educación móvil Comunicar a la Juventud ED 281, Mike Gerber 2023, donde se habla de que los jóvenes se encuentran en el punto más alto de una cantidad inmensa de cambios, tantos biológicos como neurológicos e intelectuales. Su capacidad de razonamiento abstracto comienza a desarrollarse y a formarse, lo cual significa que se encuentran en un proceso de definirse a sí mismo y descubrir su identidad. Es una etapa muy importante, ya que dicha información de identidad es moldeada para bien o para mal a partir de las ideas de quienes las rodean sobre ellos mismos, en especial las personas que son más importantes y que pertenecen a su núcleo más cercano. Esto es un arma de doble filo. Puede ser la oportunidad perfecta para ayudarles en dicha formación con verdades bíblicas y así cementar una identidad robusta en la verdad. Cristo mismo, o una desventaja que puede resultar en un éxodo de adolescentes con una opinión muy dura sobre la iglesia. ¿Qué pasa entonces? Como líderes o ministros nos reforzamos por los jóvenes o porque los jóvenes aprendan la manera en que nosotros entendemos la iglesia. Enseñamos verdades bíblicas, lanzamos información a diestra y siniestra y esperamos que alguna semilla caiga en tierra fértil, pero ninguna lo hará si más bien no buscamos nosotros entenderlos ni aprender de ellos. He escuchado a líderes sostener que lo único realmente necesario que debemos de saber de los jóvenes es que ellos son pecadores y con eso se trabaja, pero esa realidad no es la única a considerar cuando tratamos con ellos. Necesitamos aprender de ellos. Para esto es importante dejar de
de escudarse en la comunidad del monólogo de un sermón y aperturarse a la aventura de involucrarnos así como de dialogar. El diálogo nos ayuda a comprender sus luchas, su manera de procesar y entender la realidad de la iglesia. El papel de esta está en sus vidas, de Dios y de Cristo, como su Salvador. En este ejercicio descubrimos que las razones por las cuales asisten a la iglesia o a la reunión de jóvenes no necesariamente es porque es porque ellos quieren aprender de la palabra de Dios. Muchos al saber esto probablemente sientan angustia, pero deben saber que esto es también es normal. Los jóvenes naturalmente no buscarán la palabra de Dios así como tú y como yo en algún momento de nuestra vida. Existen casos muy raros en los cuales la motivación sí será esto, y aún con esos chicos es necesario ser todavía más cuidadosos para ayudarles a asimilar las enseñanzas de la escritura como madurez y a vivirla con gracia y verdad. La comunidad, lo que los jóvenes buscan con mucha más frecuencia y de hecho resulta en una necesidad de la formación de su identidad es pertenecer a una comunidad donde se sientan seguros. Este es el mayor reto cuando nuestra iglesia decide comenzar su ministerio juvenil. Puede llegar a ser desesperante al inicio porque los líderes sentirán que el grupo no coopera y probablemente sea así. La realidad es que en un ministerio juvenil en sus inicios no será atractivo para muchos, en especial porque existen otros grupos que ofrecen un espectáculo y requieren nada o poco de compromiso. He escuchado a pastores señalar categóricamente que los ministros juveniles no son para entretener a los chicos, sino para que conozcan la palabra de Dios. Por lo tanto, se debería eliminar o reducir el tiempo de las actividades de integración e incrementar el tiempo de enseñanza. Entendiendo el punto y la preocupación, pero es únicamente evidencia del desconocimiento de sus jóvenes. La radicalidad de estas opiniones puede provocar que los chicos no quieran volver. Seguramente se dirá que rechazaron la palabra de Dios, pero la realidad es que rechazaron la actitud inflexible y un espacio donde no se sintieron, donde se sintieron, perdón, comprendidos, no se sintieron comprendidos ni escuchados. Si el líder se desespera y se vuelve inflexible, perderá la confianza de ellos y preferirán el espectáculo sin compromiso, lo cual no es sano. De nuevo, el grupo se comprometerá cuando haya una comunidad que pueda formarse en libertad y en la cual se sientan comprendidos, identificados, escuchados y considerados. Esto no significa dejarles hacer lo que quieran, sino brindarles una comunidad en la cual puedan identificarse. Estas relaciones son cruciales para ellos como parte de su desarrollo biopsicosocial, ya sea para bien o para mal, pero si no les brindamos la oportunidad de formar una comunidad en un espacio seguro, como lo debería ser la iglesia, entonces arriesgamos a que esta comunidad la encuentren en otros espacios, quizás los lleven a rechazar a Cristo. Francis Chan comentó acertadamente que aquello que usamos para atraer a la gente a la iglesia es lo mismo que tenemos que usar para que se queden. Chan 2018. A esto muchos teólogos diremos que lo que debería atraer a las personas a la iglesia es el evangelio. Sin embargo, en la práctica, muy pocas personas se acercaron a la iglesia por el evangelio mismo. En comentario de Chan, está más inclinado hacia aquellas iglesias que buscan atraer a las personas con grandes campañas de marketing, luces y espectáculos que se asemejan a conciertos. Cosas muy atractivas que llaman la atención de grandes multitudes. Pero, ¿qué pasaría si un día todo eso desapareciera? Si ya no se pudiera tener este tiempo de reuniones y solo tuviéramos unas sillas, café y nuestra Biblia. Esas mismas personas se sentirían atraídas por tal sencillez.
Definitivamente esto nos pone a pensar. Si somos observadores, podremos notar aquello que constantemente atrae a las personas, aparte de los grandes espectáculos, es la conexión con la comunidad. Muchos son capaces de renunciar a los grandes espectáculos cuando encuentran una comunidad en la cual se sienten cobijados. Si esto sucede con los adultos, con mucha mayor razón sucede con los jóvenes. ¿Qué mejor estrategia para la iglesia que sea esta la que haga que la gente desee quedarse en una congregación? Como ministros y líderes nos ha costado trabajo entender que la comunidad es una puerta de entrada al evangelio o la patada que empuja a la gente fuera de las iglesias. En los ministerios juveniles esto no es la excepción. Por ello debemos ser sumamente intencionales en impulsar los elementos que nos ayuden a hacer una comunidad para ellos. Liderar con verdad y gracia. Cuando nuestros jóvenes han encontrado una comunidad con la que se identifican, se sienten seguros y confiados. Estarán dispuestos a emprender proyectos juntos. Sé que esto puede sonar a una sugerencia de en el proceso dejar a un lado el Evangelio. Sin embargo, lo que quiero transmitir es la importancia de la existencia de la comunidad a la cual puedan pertenecer. Cuando la encuentran, hayan el impulso y la inspiración para hacer cosas juntos. En la sinergia existente dentro de esta comunidad, el papel de los líderes influye mucho, no solo para la sinergia, sino para darles a esa comunidad un propósito, el Evangelio. Como líderes debemos entender y mantener el equilibrio entre nuestra forma de relacionarnos e involucrarnos en sus vidas, así como la habilidad para liderar e influir en ellos con el Evangelio mismo. Muchos cometen el error de convertirse en una especie de policía moral y les reparten a los chicos una lista de que sí se puede hacer y que no. Esto provoca una sensación de sometimiento y control que con cada generación que llega, el rechazo es más fuerte e incluso violento. Además, esta actitud no refleja en absoluto la de un líder de principios bíblicos. Necesitamos reflejar el liderazgo de Jesús. Un pasaje revelador sobre cómo es el liderazgo de Jesús en Juan 1:17, donde habla sobre Moisés como aquel que recibió y comunicó la ley y Jesús como aquel en quien la gracia y la verdad fueron hechas realidad. Estos dos conceptos en este concepto nos muestran lo que Jesús mismo dijo sobre que no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. La ley que conocemos como ley de Dios no es una invención de la religión o algo que Dios mismo se sacó de la manga, sino una expresión objetiva de las leyes que nos rigen y reflejan la naturaleza de nosotros como creación de Dios. Jesús no ignora esto. Si debería emitir este juicio sobre nosotros, vería que todos hemos quebrantado la ley, no solo por pecar delante de un Dios santo, sino al romper el diseño que la ley, sino al romper el diseño que hay en nosotros. No obstante, Juan 3:17 dice que el papel de Jesús no es juicio, sino salvación. Por lo tanto, en Cristo vemos la verdad, la ley y la gracia, justificación operando perfectamente en sí mismo. Al escuchar las enseñanzas de Jesús y observar cada uno de sus pasos, podemos ver que Jesús jamás diluyó la ley, lo cual es bueno delante de los ojos del Padre, pero nunca significó una excusa para no ser amable, amoroso, manso con quienes necesitaban esa caricia cálida suya y piadosamente firme con aquellos que se la oponían o le tendían trampas. Respondía con amor, sabiduría, humildad y nunca visceralmente de la impresión de que a pesar, da la impresión de que a pesar de la mala actitud de ciertas personas, Jesús siempre buscaba genuinamente enseñar o plantar semillas
que en algún momento germinaran en el corazón de quienes las recibían. No se desentendió de sus opositores, al contrario, mostraba un verdadero interés en tocar sus corazones con la palabra de Dios. De otro modo, no se detendría a debatir conceptos o la ley misma con aquellos. Algo fascinante de estudiar. De esa manera, si nosotros deseamos ser líderes de jóvenes conformados a la imagen de Jesús, la gracia y la verdad deben estar presentes en nuestro estilo de liderazgo. Esto es sin dejar de lado aquello que pertenece a la verdad, es decir, las implicaciones de una vida profundamente arraigada en Cristo. Presentarnos Presentamos dicha verdad, su importancia en nuestra vida y nuestra relación con Dios, pero no como un yugo que exige perfección y destruye la personalidad e identidad de los jóvenes, sino como Jesús mismo lo hizo con amor y ejemplo. Jesús vivió una vida ejemplar y lideró de la misma manera, aun siendo él la verdad. Dio ejemplo de cómo eso se ve manifestado en la experiencia humana. Habló de esto, pero no como una exigencia descalificativa, sino como una verdad objetiva con el fin de que aquellos quienes escuchan se dieran cuenta de su necesidad espiritual y lo lejos que estaban de una verdadera relación con el Padre. Al abrir sus ojos, Jesús con su amor tan característico los guía de vuelta a Dios y les enseña a vivir bajo la verdad, pero lo hace con gracia. Los jóvenes necesitan ser enseñados de esta manera, aun cuando atraviesan por una crisis de fe donde emergen dudas genuinas que pueden ayudar a afianzar su fe o definitivamente abandonarla. Como líderes cristianos, perder el miedo a esas preguntas y ser lo más honestos posibles con ellos, de nuevo con gracia y verdad, influimos en ellos con el ejemplo. Enseñamos toda sabiduría que proviene de la verdad relevada en Cristo y lo hacemos con gracia con que Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros. No exigiendo perfección, sino en el presupuesto que en nuestra imperfección nos equivocamos. No caeremos, pecaremos y a pesar de eso Jesús extiende su mano. Nos caeremos, perecaremos y a pesar de eso Jesús extiende su mano, nos ofrece perdón, gracia y salvación. Del mismo modo, nosotros hemos de hacerlo con nuestro grupo de jóvenes. No descuidar la verdad, sino presentarla con gracia.